Vamos a leer Esdras capítulo 1. Dice: en el primer año del gobierno de Ciro, rey de Persia, este rey dio la siguiente orden a todos los habitantes de su reino: el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, Jehová el Señor, que es dueño de todo, me hizo rey de todas las naciones y me encargó que construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en la región de Judá. Por tanto, todos los que sean de Judá y quieran reconstruir el templo, tienen mi permiso para ir a Jerusalén. El Dios de Israel vive allí y los ayudará. Amén. Todos los que decidan ir a Jerusalén para trabajar en la reconstrucción recibirán de sus vecinos ayuda en dinero, mercadería y ganado. También recibirán donaciones para el templo de Dios. Firma Ciro, rey de Persia. Con esta orden se cumplió la promesa de Dios, o que Dios había hecho por medio del profeta Jeremías. Cuando los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín se enteraron de la orden, sintieron que Dios le pedía que fueran a Jerusalén para reconstruir su templo. Lo mismo sintieron los sacerdotes y los ayudantes y muchos otros judíos. Todos sus vecinos le dieron ganado y otros le dieron recipientes de oro, plata, mercadería, ganado y otros objetos valiosos, además de muchas donaciones. Por su parte, el rey Ciro le ordenó al tesorero Mitridates, algo así, que le devolviera a los judíos los utensilios del templo de Dios. Estos utensilios los había sacado del templo, escuchen esto, del templo de Jerusalén el rey Nabucodonosor, y lo había llevado al templo de sus dioses. Mitridates se aseguró de entregarle todos estos utensilios a Sesbazar, gobernador de Judá. Los utensilios entregados fueron 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de un mismo juego y una gran cantidad de otros utensilios. En total, el tesorero entregó 5400 utensilios de oro y plata. Todo esto se lo llevó Sesbazar a Jerusalén cuando regresó con los judíos que muchos años atrás habían sido llevados a Babilonia. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Hermanos queridos, yo entendí y le creo a Dios, porque después de haberle pedido de corazón que Dios me dé una palabra y que nos dé una palabra para todos, para comenzar el año, para terminar allí, lo hicimos en Rodríguez, cuando le di el año del rescate. Y es algo que el que se mete en el Espíritu, el que lo entienda, lo va a rescatar, lo va a tomar, todo lo que sea de la bendición de Dios, que el diablo haya querido robar, que haya querido incautar o hacer cualquier cosa, Dios va a hacer que lo rescatemos. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en eso, hermano querido, y voy a estar en este año centrado como Dios nos ha dado distintas palabras y bendiciones durante distintos momentos, hasta que el Espíritu Santo nos diga otra cosa. Pero quiero hablarles sobre las condiciones para el rescate. Hay como ciertas condiciones o preparaciones o cosas previas que debemos hacer o establecernos para rescatar las cosas. El pueblo de Jerusalén o de Israel que vivía en Jerusalén estaba en otra ciudad porque lo habían sacado, se lo llevaron presos, destruyeron la ciudad, pero tuvo la posibilidad, escuchen esto, tuvo la posibilidad de volver a construir y a reconstruir en Jerusalén lo que estaba destruido. Tenía la posibilidad de rescatar la ciudad y de rescatar el templo y de rescatar sus casas. Y la palabra también nos dice que sobre todas las cosas ellos tenían que rescatar ¿qué cosa? La promesa. Dice la palabra al final del 4:
dice, con esta orden se cumplió la promesa que Dios había hecho por medio de Jeremías. Había una promesa de que Dios le iba a dar la tierra, se la dio, pero la perdieron. Pero había otra promesa que le iban a rescatar, la rescataron. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que terminaron en el mismo lugar donde fue prometido originalmente, la tierra de Israel, de Jerusalén, donde se encontraba el pueblo. Y tienen la gran oportunidad, tienen la gran posibilidad no solamente de levantar las ciudades, los muros, el templo, las casas, sino levantar a la nación como nación, la cultura, la comunidad que estaba dispersa, que estaba en la diáspora, que quiere decir en la dispersión por todo el mundo por causa de los imperios anteriores, en principio por el imperio primero asirio y después babilónico. Pero ahora aparece un imperio benevolente, aparece un imperio que es el imperio persa dominando la tierra, y Ciro es tocado por el Espíritu Santo. Hermanos queridos, Ciro era un rey incrédulo. Pero hermanos queridos, cuando Dios obra, por más incrédulo que sea, tiene que ejecutar las órdenes de Dios. Alguien diga amén. Cuando usted está orando y está poniendo las cosas en las manos de Dios, si su abogado, su escribano, su contador o quien sea tiene las cosas y aún se maneja con gente incrédulo, con abogados y con jueces y con fiscal y con esto y con lo otro y con contadores y con inspectores que son incrédulos, que no importa, si usted está orando, Dios tocará a esa gente y lo que van a cumplir es la orden de Dios. Amén. No van a cumplir otra orden. No importa lo que usted crea o piensa, van a cumplir la orden, lo que ellos crean o piensan, van a cumplir la orden de Dios. Van a cumplir la orden de Dios. El otro día nos pasó, fuimos a hacer un trámite juez de paz y nos tenían que hacer unos papeles que no querían hacerlo, que no sé qué, que no se podía, que no era la hora, que no había turno, que no había números, que no había... Hermano querido, nosotros habíamos separado ese día y ese día lo teníamos que hacer. Y la persona, ahí me contaba Pau, que estaba delante, pasó como yo le conté una vez, estaba la secretaria, ahí estaba, y dice, no, pero esta hora no se puede, porque esta hora ya es tarde, ya estamos por terminar y ya el juez no puede firmar y no se puede hacer. Y mientras que estaban diciendo las cosas, estaba llenando el formulario y los papeles, estaba anotando en el cuaderno, estaba haciendo el trámite, mientras nos decía que no podía hacerlo. Y cuando terminó, nos dio el trámite, dijo, bueno, esperen hasta el mediodía. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando hay una orden de Dios, no importa lo que hagan los hombres, piensen, lo que hagan los incrédulos, hay una orden de Dios y se va a cumplir. Amén. ¿Por qué se va a cumplir? Porque está respaldada en la promesa. Cuando hay una promesa de Dios, hermano querido, parate en esa promesa porque se va a cumplir. No importa lo que pase, lo que diga el hombre, se va a cumplir. Y esto era la promesa. Dice que Ciro firmó esto que ustedes ven ahí en Esdras capítulo 1. Fíjense que en el texto bíblico, por lo menos en mi Biblia, aparece la carta y aparece la firma. Está escrito en prosa. Toda junta está el decreto de Ciro, es el que está al comienzo de Esdras. Es un decreto y lo firma Ciro, rey de Persia. Es decir, puso un decreto diciendo que Israel iba a rescatar lo perdido. Hermanos queridos, yo creo que hasta el mismo diablo, aunque se esté rechinando los dientes, aunque se le estén doblando los cuernos, aunque se le esté derritiendo el tridente, está firmando, tienen que rescatar sus bendiciones. La iglesia va a rescatar sus bendiciones. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Y va a suceder, hermano. Y va a suceder como sucedió con Israel. Pero el pueblo, era el tiempo de levantar los lazos de comunión en Israel, el sentido de unidad y de pertenencia y la relación de Israel con Dios, porque al no tener templo perdieron el punto de relación. El pueblo de Israel solamente tenía vida espiritual a través del culto, no había otra forma. Hoy en día tenemos exactamente lo mismo a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Fuera del cuerpo no se puede hacer nada. Usted le duele una mano y no corta la mano y la manda
en encomienda a Estados Unidos para que el médico especialista la vea. Usted tiene que operar su mano junto con su cuerpo, porque todo el cuerpo se restablece unido. Alguien diga amén. Separado de mí, dijo Jesús, nada se puede hacer. Y el pueblo tenía la oportunidad de la restauración. Hoy, hermanos queridos, gozamos también de una libertad que no aprovechamos. Hoy podemos entrar en los hospitales, en la mayoría, algunos por ahí no tanto, pero en la mayoría sí. Podemos entrar en los hospitales, podemos usar la radio, podemos usar los medios, podemos ir en las plazas, podemos ir en las calles, podemos estar en los colegios. Dios nos abrió puertas en los colegios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros simplemente tenemos buenas relaciones con todos los presidentes de cooperadora y directores de las escuelas, aquí a la vuelta, en Gaona, y tenemos la posibilidad de entrar a la escuela, y entramos a la escuela y podemos bendecir, podemos hacer un montón de cosas, tenemos esa libertad, pero hermanos queridos, a veces no la aprovechamos. El pueblo tuvo una libertad y tuvo un documento firmado por el emperador que decía que Israel puede rescatar sus cosas. Hermanos queridos, ahora tenemos la bendición de poder rescatar las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto es importante. Aprovechemos bien la bendición que Dios nos da para poder usar esto para bien. A mí me contaron, no sé si ahora sigue vigente, pero hace poquito me dijeron que en México no se pueden pasar por la radio canciones cristianas. ¿Sabía usted? Así era, ¿no? No se puede pasar. No se pueden pasar. Me contaron en Colombia. Por lo menos creo que fue este congreso último. No permiten. Hay una cuestión laica que empuja y rechaza la cuestión religiosa. Por eso nosotros tenemos tanta libertad que tenemos que aprovecharla. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a ver algunas cosas importantes. Estas condiciones, ¿sí? ¿Qué es lo que hace falta para rescatar esta comunión? Número 1, tome nota. Hace falta, escuche bien, decisión personal. La decisión de cada uno de nosotros. Dios no tiene que decidirlo, Él ya lo decidió. Dios, Él escribió sobre nosotros un futuro de victoria, de poder, de amor, de bendición. ¿Sabe lo que dijo Ciro? Todos deben ir a Jerusalén. Y después dice, escuchen, el Dios de los cielos, que es dueño de todo, me hizo que construya la ciudad. Y también le dice que vayan. El Dios de Israel, en el decreto de Ciro, el Dios de Israel que vive allí los va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Ya tiene Dios decidido ayudarnos. Pero lo que necesitamos es decisión, la decisión personal, la decisión de cada uno de nosotros. El rey Ciro de Persia ya había declarado, había decretado, había sido inducido por el poder de Dios. Yo no sé si era adorador de Jehová o no, aparentemente no, por la historia. Pero él fue movido. Y dice, ¿quiénes son estos? Que vuelvan, estos de Israel, que vuelvan a su tierra, que vuelvan a su religión. Fue inquietado Ciro de Persia, de parte del Señor, para hacerlo, hermano. Yo quiero que sepas algo en esta noche. Que ellos no tenían la más remota idea de cómo hacer para volver, de cómo iban a hacer para poder encontrar solución a su problema, cómo iban a rescatar la ciudad si no tenían dinero, si no tenían nada, apenas estaban restableciéndose algunos. De hecho, habían pasado las generaciones, así que algunos solamente tenían la historia que le contaron sus padres y sus abuelos. Y decían, qué interesante, que ¿sabe cómo era nuestra tierra? Y ellos nacieron en Babilonia. Por supuesto, tenían la tradición y tenían, como todo judío, donde nace sigue siendo judío. Pero ellos nacieron en una tierra diferente, sin culto, sin nada. Entonces veían lo que le decían los demás. ¿Cómo iban a volver? Pero algo milagroso, algo sucedió. Pero no depende de eso. Esto quiero que lo puedas registrar en esta noche, hermano. No depende de tu esfuerzo. No depende que te pongas a hacer cuenta. Deja esa calculadora de hacer cuenta, porque los números no te dan. ¿Cuántos dicen amén?
Si tengo que pagar esto y lo otro y comprar esto y lo otro, y el pastor me dijo que sueñe y que declare mi terreno, mi hotel, no me dan los números. Pero hermanos queridos, no se trata, el pueblo de Israel no le daba ni los números, ni la fuerza, ni nada. No le daba ni la imaginación ni siquiera. Pero de pronto apareció de la nada un decreto. De pronto apareció, y el decreto, ¿sabe lo que dice? Por eso le digo la decisión personal. Porque el rey dijo, solamente todos los que quieran, todos los que quieran, esto es lo que dijo el rey, todos los que quieran volver a Jerusalén, todos los que quieran, los que desean volver a reconstruir el templo, tienen mi permiso. Solamente eran los que decidían ir. ¿Cuántos dicen amén? Tenía, no sé. Hermano querido, por eso yo le digo, cuando usted sueñe, decida soñar. No decida hacer cálculo, a ver cuánto tengo, cuánto sueño, cuánto creo que puedo, cuánto voy a pedir a Dios, porque eso no pertenece a la dimensión de lo espiritual. Hermanos queridos, esta no es una organización motivacional, esta no es una organización financiera, esta es una iglesia espiritual donde suceden cosas sobrenaturales, donde suceden milagros. Amén. Fuerte el aplauso al Señor. Seremos movidos por los milagros del Señor. Y de la noche a la mañana, una mañana apareció Ciro y firmó un decreto cuando fue levantado él. Hermanos queridos, yo no sé, pero mañana te vas a levantar y vas a ver un decreto firmado que dice: yo te beneficio, yo beneficio a Javier, y poné tu nombre que va a decir: yo beneficio a fulano de tal, a cada uno de los que estamos acá, a Idea, a Esther, a Rosa, a todos vamos a ser beneficiados. Amén. Un día va a suceder. ¿Y qué necesitaba? La decisión de ir. ¿Cuántos quieren ir? Eso es lo que fue que dijo. ¿Cuántos van a ir? Hermanos queridos, la decisión, nada más. Ellos tenían la decisión. Yo te pregunto, ¿cuántos deciden? Les pregunto a todos, ¿cuántos decidimos hoy creerle a Dios? ¿Cuántos decidimos que Dios puede hacer algo sobrenatural? ¿Cuántos decidimos que hoy cambiará nuestra historia? ¿Cuántos decidimos que lo que no tuvimos en el 2015 lo vamos a tener en el 2016? Tenés que decidirlo. Alguien diga amén. No es con esfuerzo, no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, dijo Dios. Y cuando Dios se le antojó mover el corazón de Ciro, porque había llegado ya el dolor de Israel al pueblo de Dios, y cuando dijo Dios: yo tengo que cumplir con mi palabra, y mi palabra dice que yo voy a bendecir a mi iglesia, a los descendientes de Abraham. ¿Cuántos descendientes de Abraham hay acá? Levanten su mano. Cuando Dios dijo que los voy a bendecir, los voy a bendecir, los tengo que bendecir, no me queda salida, tengo que bendecir al pueblo de Dios. Amén, mi pueblo, dice el Señor. Pero tenemos que decidir que lo vamos a creer. Tenemos que decidir a ir. Tenemos que decidir a dar el paso. Tenemos que decidir a saber que Dios nos va a ayudar, porque el Ciro dijo: el Dios de Israel que vive allí, dice, los ayudará. ¿Dónde vive? Allí, en Jerusalén. ¿Dónde vive Dios? Donde Dios te pide que estés, en el centro de su voluntad, en el centro del servicio. Cuando vimos el Job, dice que cuando Job decidió ayudar a sus amigos, entonces Dios le devolvió todo. No te olvides, hermano, cuando vos decidas servir a Dios con todo: pastor, acá estoy, que hay que barrer, que hay que limpiar, que hay que hacer. Cuando vos lo decidas, Dios te va a devolver todo. Pero no como lo tenía antes, sino más, en abundancia. Cuando el pueblo decidió, y Ciro se lo dijo, un incrédulo tuvo que decirle: el Dios de ustedes lo va a ayudar, que vive aquí en Jerusalén. Seguramente Dios le habló a través de algún profeta que ellos tenían. Ellos tenían siempre muchos adivinos o profetas o videntes en aquel entonces. Pero alguien parece que le habló, porque Dios le puede hablar también a los incrédulos, porque Dios le puede hablar también como a Ciro a los incrédulos y darnos una palabra a través de ello. ¿Se acuerdan de Eliezer?
Eliezer, había alguien que era cristiano pero que estaba totalmente apartada y estaba en un bar y estaba en una mesera ahí compartiendo la prostitución y el alcohol, y le habló al pastor Eliezer, por supuesto antes que fuera pastor, cuando estaba apartado de Dios, y le dijo: vos no sos de acá, vos fuiste llamado por Dios. Y una persona que estaba en el peor de los pecados le habló. Hermano, Dios puede usar a quien quiere y como quiera, pero tenemos que decidir. Tu decisión es fundamental. Anda a hacer lo que Dios quiere, porque Dios te va a ayudar. No, pastor, no puedo. Dios te va a ayudar. Estoy enfermo, Dios te va a sanar. No tengo plata, Dios te va a prosperar. No tengo medios, Dios te va a dar los medios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero la fe, el testimonio que dijo Olga, no sé si usted prestó atención, pero ella dio el testimonio. Yo pacté con lo que me costó, pacté. No estoy hablando de alguien que le sobra, que vive con barcos rentados o con veleros que le pagan. No, que tiene que trabajar hora por hora para ganarse cada peso. Pero pactó a Dios y Dios se alegró y le dieron 20% más. ¿Escuchó? ¿Cuántos dicen amén? Y Dios va a seguir prosperando. Yo estoy totalmente convencido de eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero alguien tuvo que decidir. Tuvieron que decidir. De ahí digo, el que decida ir a Jerusalén, Dios lo va a ayudar. Si vos decidís rescatar lo que perdiste, Dios te va a ayudar. No me cabe la menor duda. Si yo le estoy mintiendo, yo le estoy vendiendo algo acá, no tiene sentido, hermano. Yo creo en Dios, no por lo que siento, no por lo que veo, sino especialmente por lo que dice la palabra de Dios. Dice: los que vayan a la ciudad de Dios, donde Dios habita, Él los va a ayudar. Míralo de al lado y decirle: Dios te va a ayudar. Vamos a decirle: Dios te va a ayudar. De atrás, decirle: Dios te va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Decisión. Ahora no estaban solos. Ellos tenían que volver, pero no estaban a la merced de la miseria y de los peligros, ni del abandono, porque dijo: Dios lo va a ayudar. Y dice que él decidió. Ciro, cuando terminó el decreto, dijo además: los vecinos, dice aquí, ordeno que sus vecinos, por su parte, versículo 14, Ciro le ordenó al tesorero que le devolviera a los judíos los utensilios, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, dice aquí, y dice: y todos sus vecinos le dieron recipientes de oro y de plata. Alguien diga amén. Hermanos queridos, ¿usted cree que Israel estaba pendiente y se levantaban a la mañana y decían: hoy nuestros vecinos nos van a dar oro y plata? No tenía la más remota idea. Pero Dios un día hizo un milagro. Y gente que estaba dispuesta a volver. Cuando firmaron el decreto, algunos comenzaron a ir. Y cuando fueron los que comenzaron a ir, en los capítulos siguientes dice quiénes fueron. 42,000 de un lado, 7,400. Aparentemente se cree que fueron 50,000. Los que regresaron aproximadamente. Los que decidieron ir recibieron oro, plata, órdenes del rey, utensilios, bendiciones, ganado, mercadería. Esto lo leímos recién. ¿Cuántos dicen amén? Yo decido creerle a Dios. Yo decido seguir a Dios. Yo decido invertir para Dios. Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar. Segunda cosa, decídalo, número 1. Segundo, la sensibilidad espiritual. Hermanos queridos, muy importante la sensibilidad. Le puse espiritual porque tiene un objetivo espiritual, pero la sensibilidad es del alma. Estoy hablando de las emociones. Ser sensible. Dice la palabra en el versículo 5: cuando los jefes de las tribus de Judá y Benjamín se enteraron de esta orden, sintieron
que Dios le pedía que fueran a Jerusalén. Comenzaron a sentir, fueron movidos en los sentimientos. Hay otras traducciones que dicen que Dios movió su espíritu. Hay otras traducciones, por las más fidelinas, hablan de que Dios le movió el corazón. Hay otros que dicen que Dios le dio el ánimo, los animó para volver. Es decir, fueron animados. Ánimo tiene que ver con el alma. Recibieron una motivación en el alma, en sus emociones. Comenzaron a tener una motivación, un deseo, unas ganas. Hermanos queridos, por eso le estoy hablando de la sensibilidad espiritual. Comenzaron a sentir primero dolor por la pérdida de Israel, por la pérdida de Jerusalén, por los que estaban abandonados en Jerusalén, por las casas desiertas, por los muros caídos, por el templo abandonado, por lo que estaba pasando. Comenzaron a emocionarse, comenzaron a entristecerse, a tal punto que dice que cuando volvieron, más adelante puede leerlo, que encontraron el libro de la ley y comenzaron a leerlo. Y comenzaron a llorar y a gritar y a emocionarse, y estuvieron 6 horas llorando y dando gritos porque fueron emocionados, porque fueron tocados en sus emociones. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, esto es muy importante. En el versículo 5 allí lo dice claramente: fue despertado el espíritu o las emociones o el alma o el ánimo de ellos para tener el deseo de regresar. Pero esa sensibilidad fue a la voz de Dios que le permitió escuchar su mensaje. A mí me preocupa cuando somos insensibles. A mí me agrada cuando me dice, escuchaba la palabra y lloraba. Y de pronto oraba y me quebranté. Qué bueno. Porque las emociones son elemento que está pegado a los avivamientos en la historia. Mire, vamos a hacer la escuela de avivamiento. Acuérdese, vamos a hacer la escuela de avivamiento. Estoy trabajando en eso. Y estaba leyendo sobre los avivamientos. Y decía una parte, el emocionalismo en los avivamientos. Siempre que hay avivamiento, necesariamente hay emocionalismo, hay un movimiento de las emociones. Porque cuando las personas comienzan a quebrantarse, cuando comienzan a sentir dolor, ellos son empujados al arrepentimiento. La emoción es la que me empuja al arrepentimiento. Estaba leyendo sobre esto que escribía sobre la historia de los avivamientos un evangelista, y decía claramente cómo las emociones se mueven y mueven también a la gente a acercarse a Dios, a ser sensibles. Aquí sintieron que tenían que regresar. Pero hermanos queridos, cuando algo se siente de parte de Dios, escuchen, yo quiero decirle algo que es importante, porque muchos han matado las emociones, pero ninguno de los movimientos antiemocionalistas, porque hay gente que se dedica a movimientos antiemocionalistas, no se llora, no se ríe, en la iglesia no hay emociones, ¿sí? Tenés que poner cara de momia, cara de religión. No podés llorar, reír, cantar, saltar, nada. Todo tiene que ser, en todos esos movimientos jamás generaron un avivamiento. En cambio, cuando hubo avivamiento, necesariamente había movimiento de las emociones, había explosión, había situaciones especiales de risa, de llanto, de quebranto, de gente revolcada en el piso, en toda la historia de los avivamientos. Como dice aquí, 6 horas estuvieron gritando y llorando. Dice, ¿pero qué está pasando? Están descontrolados. Sí, porque encontraron el libro de la ley. Esto fue lo que hizo Esdras, encontró el libro de la ley y dijo, hemos fallado a Dios, nos hemos olvidado de este Dios. Por eso somos impactados cuando volvemos a un avivamiento, porque entendemos, hermanos queridos, que Dios hace milagros, que Dios sana. Hemos reemplazado el poder del Espíritu Santo por los médicos, por los psiquiatras, por quien sea, pero Dios es todopoderoso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Estaba en el trabajo. Yo trabajo con psicólogos. Y estaba con una de las psicólogas que trabajó en un neuropsiquiátrico bastante fuerte, a tal punto que renunció porque un paciente comenzó a pegarle. Pues ¿sabes lo que me dijo cuando estábamos almorzando? Me dijo, había alguien que le regalaron una Biblia
Y mientras él tenía la Biblia, estaba mejor, estaba bien. Mientras que él leía esa Biblia, estaba bien, estaba calmado. Nunca tuvo un pico de locura o de, no sé cómo se llamaba, una reacción violenta. Pero se perdió o le robaron la Biblia y comenzó a estar mal. Hermanos queridos, quiero volver a esto muy importante. Las emociones son importantes porque dice la palabra que los jefes de Benjamín y de Judá sintieron volver a Dios y lo transmitieron a los demás. Transmitieron a los demás las ganas de volver, las ganas de volver a la tierra, las ganas de volver al culto, al templo, a construir la ciudad de la promesa. Hermanos queridos, cuando nosotros estamos en el Espíritu y estamos quebrantados, a mí pasó muchas veces ver gente que estaba quebrantada llorando y de pronto yo sentía también un quebranto, un llanto, y también estuve con gente que reía y comencé a reír. Hermanos queridos, las emociones no son malas. Yo no te estoy diciendo que tomes decisiones por las emociones, no, pero forman parte de nuestra vida. ¿Saben? Hay gente que dice que ay, yo sentí vender mi casa. Entonces viene alguien y te dice eso es emocionalismo. Si Dios no te lo dijo, al final mirá cómo está, ¿para qué diste tu casa? ¿Vos creés que sea por conciencia, que sea por palabra revelada, audible y confirmada, o por emoción, que vos haces algo para Dios? ¿Vos te crees que Dios te va a defraudar? ¿Vos te crees que emocionalmente diste algo para Dios? Y dice, uy, lo di por emoción. Ah, jorobate, te va a decir Dios. Ah, qué emocionalista que sos. Jorobate, no, hermano, aunque sea por emoción, nunca Dios te va a dejar con las manos vacías. Amén. Otros dicen amén. Dios no te va a dejar con las manos vacías. Gloria a Dios. Por eso tened cuidado con aquellos que dicen, no, eso es pura emoción. Dios por emoción. Dios es un Dios legal. No te olvides. Dios es Dios de Padre, es un Dios sentimental, es un Dios legal, es un Dios espiritual, es un Dios de fuerza, es un Dios de guerra. Pero guerrero, varón de guerra, guerrero, pero también juez, es legal. Y si vos diste un pacto, tal vez haya sido con conciencia o con emoción, pero la legalidad está. Cuando vas a un juez y das una palabra y queda registrado en el expediente, vos ese día no decís, no, pero ese día estaba alegre o ese día estaba triste. Vos diste una palabra y quedó registrado en el expediente y ya está. Entonces cuando nosotros hacemos algo para Dios, sea emocional o no, hermano querido, la legalidad está. Y si vos diste para Dios, Dios te va a compensar. Dios no es un Dios malo, hermano. Ese es el concepto equivocado. Lo que pasa es que algunos después, como otros le dicen, fue emocional, entonces se enojan y dicen, al final fue por culpa del pastor, fue por culpa que todos me estaban empujando, porque yo lo hice. Chao, en realidad arruinaste todo. Si vos diste al Señor, yo escuché decir gente, no, yo di mucho, fui, saqué mi casa, di todo. Dios no te va a dejar con las manos vacías. Yo lo creo. Mira, hermano, te lo garantizo en el nombre de Cristo. Porque yo conozco, si es Jehová mi Dios, tu Dios, quédate tranquilo, porque mi Dios no defrauda a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Mi Dios no se lava las manos, mi Dios no se borra. Mi Dios es bueno, mi Dios está todos los días en las buenas, en las malas, cuando da por emoción o cuando da por convicción o cuando da por legalidad o por lo que sea, Dios te va a bendecir. Pero las emociones, hermanos queridos, tienen que usarse para generar y para empujar también a los demás. Las emociones y el humor eclesial de la comunidad, de la iglesia, se contagia. Hermanos queridos, ¿qué pasó en el pueblo de Israel? En el pueblo de Israel fueron 12 espías. 10 estaban locos, endemoniados. Y comenzaron a transmitir a los demás: no vamos a lograr, no vamos a entrar, son gigantes, vamos a perder, nos van a derrotar. ¿Y saben lo que transmitieron? El espíritu de derrota, de angustia, de soledad, de tristeza. Y todos comenzaron a angustiarse, comenzaron a gritar y agarraron piedra y quisieron tirarle piedra a Josué y a Caleb y a Moisés. Se contagió ese espíritu negativo. Pero aquí los jefes de Israel, de Benjamín y de Judá, sintieron en su corazón. Y después dice,
todos los vecinos, toda la gente, todo comenzó a moverse y dijeron: estos van a construir su tierra, vamos a ayudarlo. Y comenzaron a ayudarlo. Hermanos, se contagió la alegría, la emoción, la expectativa. Si nosotros venimos a la iglesia acá con cara de momia, vamos a salir todos momia. Pero los que estamos acá con gozo, con alegría, cantando, saltando, gritando, alabando, glorificando, aplaudiendo, diciendo gloria a Dios, entonces esto se va a contagiar. Esto se va a contagiar. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a contagiar del gozo del Señor. Y hermanos queridos, cuando uno empieza a dar a otro y otro y otro. Por eso le decía: hermano querido, yo quiero contagiarlo con esos $1000. Dios lo va a hacer, Dios me va a ayudar. Pastor, no lo tengo, yo tampoco, nadie posiblemente lo tenga, pero no importa, Dios lo va a hacer. El pastor Cho dijo una vez, cuando se estaban por fundir, se lo estaban por llevar, él tenía los escritorios llenos de cuentas a pagar y de pagaré, y estaba desesperado, y clamó al Señor y oró al Señor y suplicó y rogó y recontra pidió y clamó al Señor. Y en medio de la congregación, una viejita, en medio de una crisis en Corea, una viejita se levantó. Si alguien me ayuda, que leyó el libro, una taza, una cuchara y un plato, si no me equivoco. Una taza, una cuchara y un plato de una viejita, donde habían venido de la guerra con Japón y no tenían nada, estaban totalmente empobrecidos. Y esa mujer inocentemente pasó y le dijo: pastor, yo voy a donar mi taza, mi cuchara y mi plato, que no valían en todo junto ni 2 pesos hoy, no valía nada. Y un hombre se paró y dijo: yo quiero comprar esa taza, ese plato y esa cuchara, pero voy a pagar $50,000. Y ese hombre pagó $50,000 por una taza, un plato y una taza y un plato. Y en todo el mundo entero se habla, porque está escrito en un libro. Yo lo he escuchado en la radio, en todos lados. Esos $50,000 fue pagado. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque Dios lo va a hacer. De pronto cambió, de pronto viene un decreto, de pronto Dios determina algo y se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Emoción que se contagia para bien, emoción que se contagia. Escuchen, dice que la emoción contagia, estimula la conciencia moral que lleva al arrepentimiento y es fundamental en un avivamiento. Hermanos queridos, los que iban a Emaús, dice que sintieron en el corazón, se emocionaron, sentían un fuego. La emoción, todas las emociones producen una reacción en el cuerpo. A veces sudor, a veces coloración, a veces temblor. Siempre produce una motivación, produce una emoción, produce algo en el cuerpo. A veces frío, produce algo en el cuerpo. Y dice que ellos sintieron fuego en el cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos. Fueron tan impactados que ellos que iban a Emaús volvieron a Jerusalén. Hermanos, volvieron porque fueron emocionados a encontrarse con Cristo. Alguien diga amén. Por eso, si nos encontramos con Cristo y somos tocados en nuestras emociones, vamos a volver a Jerusalén. ¿Saben por qué es tan importante las emociones? Escuche bien esto. Porque el Espíritu Santo es emocional. Nosotros somos iglesia del Espíritu Santo, o queremos serlo cada día más, y tener más comunión y buscarlo más y más y más, y buscarlo más y buscarlo más. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo llora. Dice que el Espíritu Santo se entristece. Siempre refleja, y todos los libros hablan de la sensibilidad del Espíritu Santo. Un avivamiento es una intervención del Espíritu Santo emocional. Porque el Espíritu Santo, permítame que le diga, es emocional. Siente tristeza, se contenta, se entristece, se alegra. Por eso, hermanos queridos, estamos atravesados por las emociones que nos conducen a buscar más a Dios, al Espíritu Santo. Si usted está duro de las emociones, muy poco va a tener ganas de rescatar. Pídele al Señor sensibilidad. ¿Cuántos dicen amén? Y tercero, si Juanita me deja. Tercero, el compromiso material.
Hermanos queridos, cuando Dios me da esta palabra, decía, bueno, con 100 sobres de $1000 ya estamos. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos a mudar a la avenida, casa propia, y se terminó la historia. Pero hermanos queridos, escuchen esto. El compromiso es de todo, desde arriba hacia abajo, todos. Porque por un lado el rey Ciro de Persia dio la orden y dijo, denle dinero, mercadería y ganado. Versículo 4, todos los que decidan ir a Jerusalén para trabajar en la reconstrucción recibirán de sus vecinos ayuda en dinero, mercadería y ganado. ¿Cuántos dicen amén? También recibirán donaciones para el templo de Dios. Es decir, hermanos queridos, que se comprometió el rey primero. Se comprometió el más alto, el más importante. Pero escuchen, también habló de los vecinos. De los vecinos, versículo 6. Todos sus vecinos le dieron recipientes de oro, plata, mercadería, ganado y otros objetos valiosos. Hermanos queridos, la gente común se comprometió. ¿Saben qué gente se compromete? Por eso comparta el evangelio, comparta del hogar de Villa Rosa, comparta con gente que está alrededor. Dice, ¿saben qué? Necesitamos ayuda y Dios va a mover el espíritu de ellos. Alguien diga amén. Los incrédulos van a comenzar a dar, porque es el principio de Dios. Pero comparta, hable de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere, de lo que Dios nos mandó a hacer también a nosotros. Pero por otro lado, hermanos queridos, el pueblo de Dios, mire, capítulo 2, si lo tiene ahí no lo cerró, versículo 68. Algunos jefes de la familia, está hablando de los israelitas, llevaron a Jerusalén donaciones para reconstruir el templo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el total entregaron 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata, 100 túnicas para los sacerdotes, que fue cuanto pudieron dar. ¿Escuchó bien? 488 kilos de oro y 2.750 kilos de plata y túnicas de seda y túnicas especiales que valían fortuna. El pueblo de Dios se comprometió. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te va a ayudar. Y Dios te va a ayudar. Y vamos a rescatar. Y vamos a rescatar junto con Jerusalén todas las cosas. Hermanos queridos, hay que dar. Aquí lo importante que se comprometió la gente, se comprometió Ciro, se comprometieron los incrédulos, pero se comprometieron más que todo los del pueblo de Dios. Fueron los que dieron cantidades. Los demás recuperaron mucho, pero el pueblo dio cantidades. Dice, fue cuanto pudieron dar. Hermano, hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios nos va a dar, pero Dios quiere también que nos comprometamos materialmente. Dios quiere que nosotros hagamos estas cosas bien, que hagamos estas cosas bien. Es muy importante, hermano, que tengamos una decisión del rescate, que decidamos rescatar, que lo decidamos, que tengamos un movimiento en nuestras emociones espirituales, pero no para llorar por llorar, sino para quebrantarnos delante del Señor, para derretirnos delante del Señor, para ser de la misma especie que el Espíritu Santo, que es sensible. ¿Cuántos dicen amén? Y tercero, dar cuanto podamos dar. Dar no lo que nos sobre, dar cuanto podamos dar. Alguien diga amén. Póngase de pie, hermanos queridos. Le voy a decir algo y termino. Oramos, terminamos. Versículo 4. Con esta orden, dice, se cumplió la promesa. Al final, con esta orden se cumplió la promesa. ¿Cuál fue el resultado, hermano? Pase lo que pase, la promesa se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, usted sabe que a mí me dijeron, Dios me prometió y yo... No importa lo que pases, al final de la historia, la última palabra la tiene Dios. Y a lo último de lo último se va a cumplir la promesa. Segunda cosa, se cumplió la promesa, dijimos. Segundo, fue de vuelta a la abundancia. Versículo 11, dice la palabra:
En total, el tesorero entregó 5.400 utensilios de oro y plata. Todo lo que había perdido Jerusalén, Israel, todo lo que habían perdido en el templo fue rescatado. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo se decidió, el pueblo se sensibilizó delante de Dios, el pueblo se comprometió materialmente y recibió. Pastor, yo di tanto y cayó en saco roto. Mentira, nunca va a caer en saco roto. Por eso hoy leía lo que dice en Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas, porque al tiempo lo recogerá. Echa el pan, se lo lleva al río, pero no importa, vendrá pan nuevo de Dios, vendrá pan del cielo. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Cerrá tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que levantaron el culto, levantaron la nación y levantaron la ciudad. Gloria al nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Cristo, prepáranos y ayúdanos, porque vamos a rescatar. Este año vamos a rescatar. Vamos a rescatar todo lo perdido en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabe al Señor. Vamos, Dios.